Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Pláticas con Yaret Basurto. El día de hoy vamos a hablar un tema súper importante e interesante en todos estos caminos del derecho inmobiliario y de las inversiones inmobiliarias. El impuesto sobre la renta cuando vendemos o adquirimos una propiedad. Y para eso tengo el gusto hoy y un placer de verdad que nos acompañe mi querida amiga y licenciada Lorena Ramírez, quien hoy día es titular de la notaría número 50. Lore, de verdad, muchísimas gracias por darte el tiempo de estar con nosotros. Encantadas de tenerte. Para todos nuestros amigos, Lorena es licenciada en Derecho, con una maestría en Derecho Notarial y además tiene más de 20 años de experiencia en el ramo. Ha trabajado con distinguidos notarios y hoy día tenemos el placer de tenerla como invitada para hablar de este tema tan importante. Lore, de verdad, bienvenida, muchas gracias. Querida Yaret, para mí es un honor, de verdad es un honor y te agradezco profundamente la invitación. Esperemos que esta charla nos enriquezca a ambas y enriquezca a todo el público que te sigue. Con todo gusto, Lore, claro que sí. Y bueno, vamos a empezar con nuestro tema del día de hoy, que es súper importante y que agradecemos a la licenciada Lorena que nos acompaña. Y que es muy importante para todos los que nos escuchan y todos aquellos que deciden hacer inversiones inmobiliarias. Lore, platícanos, por favor, de entrada, ¿qué necesita saber de primera mano nuestros oyentes el día de hoy? ¿Cómo se paga el impuesto sobre la renta? ¿Por qué generamos un impuesto sobre la renta? Es decir, ¿qué es realmente el impuesto sobre la renta? Evidentemente hablando de inversiones inmobiliarias. Fíjate, esta es muy interesante, Yaret, porque en términos del artículo primero de la ley del impuesto sobre la renta, todos aquellos que obtengan ingresos por la enajenación de un inmueble deberán de pagar el impuesto sobre la renta por la venta. Mm, eh, el cálculo, la retención y el entero del impuesto está a cargo del notario público. Claro. Por lo tanto, verás que los notarios seremos sumamente estrictos en darle trámite a los cálculos del impuesto sobre la renta. Te pediremos diversa documentación que es importantísima para nosotros para realizar el cálculo. Entiendo, perfecto. Sí, es decir, si yo compro y yo vendo, independientemente del lado en el que me encuentre en ese momento de la operación, finalmente siempre habrá un cálculo de impuestos sobre la renta, ¿correcto? Es correcto, sobre todo cuando vendes, es lo más común. Y cuando compras, más adelante platicaremos, puede llegarse a generar también un impuesto sobre la renta distinto. Pero ya me platicarás y me preguntarás al tema. Perfecto. Lore, platícame. Específicamente, cuando tenemos estas operaciones inmobiliarias, ¿qué pasa con la exención del impuesto sobre la renta? Hablando específicamente de la exención. Fíjate que la ley permite que todos aquellos que vendan su casa habitación puedan exentar, puedan no pagar el impuesto sobre la renta. Okay. Y la misma ley te dice, ¿qué es casa habitación? Pues te dice, es la casa habitación del contribuyente más 3 veces la superficie del desplante del inmueble. Entonces, eso será considerado como su casa habitación. Importante para ser considerado casa habitación. Hay cierta documentación que te pide la ley y el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta que deberás mostrarle al notario. Sin ella no podrás exentar. Y cuando hablamos de exención, hablamos de que no vas a pagar el impuesto sobre la renta, pero sí lo vas a tener que declarar en tu declaración anual. Claro, entiendo. Es decir, finalmente estoy obligada a avisarle al SAT que estoy haciendo una transmisión de propiedad que genera un impuesto, pero que voy a ocupar el beneficio de la ley, que es exentar el impuesto. Correcto. Y para eso el notario, quien es el obligado solidario, en este caso de la autoridad fiscal, de hacer cálculo y retención y entero de impuesto, me exigirá en su momento los requisitos que la ley señala, ¿correcto? Correcto. Y que para ser específica, me decías, tenemos que acreditar que es nuestra casa habitación. Es correcto. Lore, puede ser casa habitación a nombre mío, a nombre de mi cónyuge, a nombre de mi hijo. ¿Qué pasa en esos supuestos? Qué buena pregunta me haces, Yaret. Fíjate bien, los comprobantes que más adelante vamos a citar, nos dice el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, pueden estar a nombre del contribuyente, que es la persona que va a enajenar la casa, a nombre de su cónyuge, a nombre de sus ascendientes, sus padres, sus abuelos, o a nombre de sus descendientes, hijos, nietos. Mientras tengamos comprobantes a nombre de cualquiera de ellos, sin ningún problema podrá exentar
el pago del impuesto sobre la renta. Perfecto, Lore. Y hablando como accesorio a esta exención del impuesto sobre la renta, ¿tenemos algún tope en cuanto a valores para exentar, monto de operación? ¿Qué podemos hacer en ese sentido? Es decir, si yo traigo una operación y mi cliente me dice, no, pues es que yo estoy vendiendo una casa de 5 millones y tenemos 2 vendedores, ¿hasta dónde podemos exentar? Cada uno tiene un derecho. ¿Cómo funciona, Lorena? Platícame. Fíjate que está súper interesante. Yo sé que todo está muy interesante en esta plática, pero vamos a tocar ese tema en específico. Fíjate bien, Yaret. La ley del impuesto sobre la renta nos dice que podrás exentar tu casa habitación siempre y cuando no exceda de 700,000 unidades de inversión. Actualmente la UDI anda en 8.79 y piquito. Más o menos son 5,900,000 pesos. ¿Correcto? Digo, no lo voy a decir con cantidad exacta, pero 5,900,000 Sí, claro, un pesos. promedio. En promedio, hasta el monto por el cual se puede exentar tu casa habitación. Si somos copropietarios y adquirimos un inmueble, tú podrás exentar tus 5,900,000 pesos, cerrando en la cifra, y yo mis 5,900,000 pesos. Es decir, si estamos vendiendo una casa de 9 millones de pesos, ¿podremos irnos exentas? Y sí podemos irnos exentas. ¿Por qué? Porque exentamos la proporción que nos permite la ley del impuesto sobre la renta exentar. Perfecto, Lorena, me queda clarísimo. Ahora, si es una sola persona, bueno, pues, si la operación excede de ese valor, nuestro cálculo será, asumo, por el diferencial. ¿Correcto? Es correcto. Entonces, vamos a sacar la proporción del precio de operación. Si vendemos en 10 millones de pesos, exentaremos 5,900,000 pesos y por el remanente se pagará el impuesto sobre la renta. Okay. Entonces, eso es importante que lo sepan, porque a veces la gente considera que le preocupa pagar los impuestos. La gente dice, es que voy a pagar de 8 millones de pesos el 35%. No sé dónde sacan siempre el 35%, por el 35%. No. Si es su casa habitación, 5 millones de pesos sobre el remanente, pagas el cálculo, pagas el impuesto sobre la renta. Perfecto. Y por último, en esta connotación de exención del impuesto sobre la renta, ¿cada qué puedo exentar impuestos sobre la renta? Es una muy buena pregunta, Yaret. La ley te permite exentar tu casa habitación en un periodo de cada 3 años. Okay. Hace algunos años era cada 5, actualmente es cada 3 años. Es decir, si tú tienes diversos inmuebles que quieres vender, tendrás que evaluar por cuál sí vas a exentar. Claro. Y por cuál no vas a exentar. Mejor pagas tus impuestos. Si tienes un inmueble de mayor valía, pues guarda tu exención para hacerla valer, y por el resto de los inmuebles que estarás enajenando, evidentemente que sean tu casa habitación, pagarás tu impuesto sobre la renta. Respecto a esta exención cada 3 años, siempre he tenido una duda. ¿Cómo acredito que en efecto no he exentado en los últimos 3 años ante el notario público? ¿Cuál es la facultad del notario o hasta dónde tenemos ese alcance? ¿Es de buena fe? ¿Qué pasa? Cuéntame, ¿qué pasa con eso? ¿Qué dice la ley? Es una pregunta muy interesante, porque la ley y el reglamento nos dice que deberemos de verificar al contribuyente en una lista que publica la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La verdad es que al día de hoy no tenemos dónde consultar esa lista. Okay. Y sin embargo, sí es muy específico. Dice que declarará bajo protesta de decir verdad. Es decir, el contribuyente viene ante el notario público, declara bajo protesta de decir verdad que se trata de su casa habitación. Efectivamente, es un tema de buena fe y nosotros creemos en la declaración del contribuyente. Entiendo, está perfecto. Bueno, pues aquí es un dato muy importante que debemos de tener presente porque, pues, evidentemente hay cierta legislación en donde no podemos incurrir en falsedad ante notario, ¿no? Entonces, que tengamos claro que podemos exentar, sí, cada 3 años nuestra casa habitación y tenemos cierto tope dependiendo del valor de la UDI, ¿correcto? Es correcto. Perfecto, Lore. Pues como siempre, toda una experta usted en el tema. Gracias. Y siguiendo con ello, Lore, platícame, ¿cuáles son los documentos que el notario
debe de tener a la vista para que una persona o un contribuyente que está enajenando su casa pueda acreditar la exención y pueda acreditar este tema de la casa habitación? ¿Cuáles son estos requisitos ya en documentos que necesitamos presentar ante el notario? Fíjate que el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta en su artículo 155 nos dice, puede ser la credencial para votar con el domicilio del inmueble que se va a enajenar, los comprobantes fiscales por los pagos efectuados por luz o por telefonía fija, los estados de cuenta que emite el sistema financiero mexicano o por los estados de cuenta que emitan las casas comerciales por tarjetas de crédito no bancarias. Entonces, fíjense, está muy sencillo y el reglamento remata diciendo que estén a nombre del contribuyente, a nombre de los ascendientes o a nombre de los descendientes. Entonces, hay manera de acreditar que es tu casa habitación, el notario te lo solicitará y etcétera. Perfecto, entonces, si yo tengo mi INE con el domicilio del inmueble tal cual, asumo que debe de ser tal cual señala mi título de propiedad, Correcto. voy a poder exentar el impuesto. Correcto. ¿Correcto? Correcto. Y si vendemos dos personas copropietarios, vamos a suponer titular y cónyuge, ambos tendrán que presentar respectivamente su documento que acredite la exención, ¿correcto? Sí y no, porque Ok. acuérdate que dijimos que puede ser a nombre suyo o del cónyuge. Probablemente, si tenemos un contribuyente que tiene sus estados de cuenta, sus estados de cuenta emitidos por instituciones financieras, la exención le va a alcanzar para él y para su cónyuge. Perfecto, ¿No? me queda clarísimo. Entonces, mi INE puede ser un comprobante fiscal, ¿correcto? Ya sea servicio de luz o servicio de telefonía fija. Correcto. ¿Correcto? Hago énfasis, debe de ser telefonía fija, ¿correcto? Perfecto, es decir, no me sirve el recibo del servicio de telefonía móvil. No. Correcto. Telefonía fija, es decir, teléfono de casa, que hoy tampoco ya no es nada común. Nada común. Ya todos los clientes me dicen, no tengo teléfono en casa, ¿no? Entonces, bueno, habrá... Somos de otra época los que somos de otra generación los que tenemos teléfono de casa. Y por último, aquel estado de cuenta que para hacer práctica, ya sea mi tarjeta de crédito de Liverpool, de algún estado de cuenta bancario o algún estado de cuenta de alguna tienda departamental para ser específica, ¿correcto? Ok, y ahora Lorena, si yo presento, me queda claro que si presento mi INE, pues es mi INE y se acabó la historia porque entiendo que es uno u otro, ¿no? Y si yo presento recibo de telefonía fija, tengo que cubrir o acreditar los 3 años. ¿Qué pasa con la presentación de los documentos? Es decir, voy a la notaría y llevo mis 3 años de recibos, llevo uno por año. ¿Cómo le acredito al notario esos 3 años de casa habitación? Fíjate que es un tema muy interesante, Yaret, porque la ley no te pide 3 años de casa habitación, que hayas habitado la casa habitación. Él te dice que demuestres que es tu casa habitación con cualquiera de estos documentos. Hay notarios que deciden, acuérdense que nosotros somos solidariamente responsables con el cálculo y entero del impuesto. Claro. Cada notario tendrá su política al respecto. Hay notarios que evidentemente te piden 3 recibos que acrediten 6 meses. ¿Para qué? Pues para demostrar que tuviste la residencia de 6 meses mínimo en el inmueble. Y hay notarios que te dicen, con el último recibo es más que suficiente, yo acredito la residencia. Cada quien decide qué documentos van a solicitar. Claro. Por eso es tan importante, Yaret, que acudan contigo, ¿no? Con los expertos, que digan, a ver, señor, ya está pensando comprar, ya está empezando a solicitar un crédito. Desde este momento revise cómo está su luz, cómo está su teléfono. En el tiempo en el que corre tu proceso del crédito hipotecario, pues ya nos dio el tiempo para que se pusieran en orden respecto a los documentos para exentar. Sí, claro, te agradezco mucho el comentario, No, sí. mi Lore, y de verdad ojalá justamente parte de estas charlas y estas pláticas es que inmobiliarios que nos escuchan, asesores, incluso pues evidentemente nuestros clientes y futuros clientes, por supuesto, tengan presente todos esos temas que son tan importantes en el proceso y que no lleguemos un día antes al notario y nos digan, tiene que pagar tanto de impuesto porque no puede exentar, ¿y qué crees?
vaya operación. Es correcto. Habrá que reprocesar o en el mejor de los casos esperar. O en su caso, pues obviamente tenemos un proceso de rescisión de contrato. Padrísimo. ¿Y qué pasa con nuestra constancia de situación fiscal? ¿Es necesaria? ¿No es necesaria para la exención? ¿Es un requisito dentro de qué papel juega nuestra constancia de situación fiscal en la exención del impuesto si somos mexicanos? Porque ahorita te voy a preguntar qué pasa con todos aquellos que son nuestros vendedores extranjeros. Ya la constancia de situación fiscal es un requisito para todo. Ya sé. Si se fijan, van a un restaurante, te piden la constancia de situación fiscal si vas a querer facturar. Ya esa es un documento que deberemos de tener de gabinete en nuestro celular, claro, o una copia en nuestro bolso. Claro, definitivamente. La constancia de situación fiscal es indispensable. ¿Por qué? Porque dependiendo de la actividad que yo observe como notario público que presente tu constancia de situación fiscal, voy a hacer la declaración por ti. Acuérdate que todos los notarios públicos verificamos la actividad a la que te dediques. Cuando realicemos la declaración del impuesto sobre la renta por la venta, pues verificaremos tu constancia de situación fiscal para dar aviso al SAT de la enajenación del inmueble. Lo mismo sucederá. Me voy a adelantar un poco en el tema, no te preocupes. Pero me hablas de los extranjeros. Tenemos en Querétaro y en toda la República Mexicana, tenemos muchos extranjeros. Cada vez tenemos más extranjeros que están llegando a vivir a Querétaro. Y bueno, ellos compran un inmueble y vienen transitoriamente, a lo mejor están 3, 5 años trabajando en Querétaro y se van. Son contribuyentes fiscales. En la República Mexicana sí son contribuyentes fiscales. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues porque tienen una constancia de situación fiscal, les retuvieron sus impuestos, hacen sus declaraciones anuales, tienen un RFC, aunque sea como extranjeros. Se les da tratamiento de mexicanos y se les da tratamiento de mexicanos. Importante. Tome nota, importantísimo. Es muy importante. Tratándose de extranjeros, ellos no podrán tener como domicilio fiscal el inmueble que estamos vendiendo. Ojo, ¿por qué? Porque entonces la ley es muy específica y la miscelánea fiscal 2025 nos dice siempre y cuando no se trate de su domicilio fiscal. Por lo tanto, correcto, tendrán que tener otro domicilio en su constancia de situación fiscal que no sea el que enajena. Perfecto, Lore, muchas gracias. Aprovechando tu expertise en el tema, me gustaría hacer hincapié nada más. A ver, si tengo un extranjero que es mi enajenante de la propiedad, ¿puede exentar impuesto? Sí, le doy trato de mexicano, correcto, pero me debe de igual manera acreditar los mismos documentos, me debe de acreditar su constancia de situación fiscal con obligaciones fiscales y que el domicilio fiscal no sea el domicilio objeto de la casa materia de la venta. Correcto. Perfecto. Correcto. Entonces, aquí es importante que, nuestros amigos tomen nota, porque es importante este dato, sabiendo que tenemos hoy día muchísima comunidad extranjera en Querétaro y de verdad se está volviendo un tema muy, muy, muy cotidiano, muy cotidiano. Y es muy importante, Yaret, mencionar que si son contribuyentes fiscales en territorio nacional, pues evidentemente la constancia de situación fiscal traerá una actividad fiscal, claro, traerá obligaciones fiscales. La obligación de todos los mexicanos es contribuir con los impuestos, con el pago de sus impuestos. Ay, ya estoy diciendo una cosa. Bueno, hasta ahí me quedo. Está perfecto, no te preocupes. Yo iba a agregar justamente en ese comentario tuyo que el extranjero tiene que tener claro que cuando él viene a México, compra en México, por eso se da un aviso a la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde él renuncia a las leyes de su país y por lo tanto se convierte, hablando de temas fiscales, en un contribuyente como todos los mexicanos. ¿Estamos de acuerdo en ello? Claro, claro. Y si es un contribuyente, fíjate bien, y si es un adquirente que no es contribuyente en México, una persona, un jubilado, un retirado, claro, retirado que se trae su bolsa de dinero y va a querer vivir en algún estado de la República Mexicana y no contribuye porque evidentemente él trae sus ahorros y después enajena, el tratamiento fiscal para él es completamente distinto. ¿Por qué? Porque si no contribuye, no exenta. Y si no exenta, paga impuestos. Claro. Y la manera en que pagan impuestos los extranjeros es
distinta a la que le calculamos a los nacionales. Correcto, es correcto. Justo para allá va mi siguiente pregunta. Ya sabía que me ibas a preguntar. No te preocupes, yo estoy segura que no tienes ningún tema. Ahora, ya hablamos de los requisitos para exentar el impuesto. ¿Qué pasa cuando no cumple estos requisitos? ¿Qué obligación tiene el notario para conmigo contribuyente en cuanto al impuesto sobre la renta? Fíjate bien, vamos a hablar primero de los mexicanos. Correcto, ¿no? me encantaría. Evidentemente, yo hace 1 año o 2 vendí una casa, era mi casa habitación, vivía en la Ciudad de México, ya me vine a vivir a Querétaro y hoy me voy a cambiar a Chihuahua después de 3 años de habitar aquí en Querétaro. Lo primero que me va a pedir el notario público es mi CFDI, que es mi comprobante fiscal digital por internet. Ese CFDI me lo debieron haber entregado cuando yo adquirí un inmueble. Esto sucede a partir del 2014, abril del 2014. Correcto. Todas las adquisiciones después de abril del 2014 tendremos que tener una factura. Esa factura que te daba el notario en el caso de que le hayas comprado a una persona física o que te dio el desarrollador si es que le compraste a una desarrolladora. Esa factura, Yaret, te acredita el costo comprobado de adquisición de cuando tú adquiriste. ¿Y para qué? Tú me dirás, ¿para qué la necesitamos? Es indispensable, porque el costo comprobado de adquisición del inmueble actualizado al día de hoy me sirve como deducible para el pago del impuesto sobre la renta que hoy se me va a calcular. Entonces, ojo, si tú adquiriste después del 2014, lo idóneo es que revises que tengas un CFDI que ampare la compra de tu inmueble. ¿Qué tiene que tener el CFDI? Pues lo que tienen todas las facturas. Claro. Tiene que tener el RFC con homoclave de cuando yo compré. Valor de operación. Exacto. El inmueble, ¿no? Correcto. ¿Qué adquirimos? ¿Qué pasa, ya que tocaste ese tema? Ahí tengo miedo. ¿Qué pasa? Que justo, a ver, cuando yo tengo un crédito autorizado y voy a pasar a mi segunda etapa, que es la formalización del crédito, y hago mi checklist de documentos para el vendedor y le digo, necesito su CFDI. ¿Qué es eso? Yo no tengo, yo no sé de qué me hablo, ¿no? Hábleme en español, básicamente. Sí. Y entonces justamente hay que dar esta explicación que a partir de abril del 2014 se modifica la ley y todos aquellos que adquieren un inmueble deben hoy de tener claro que quien les vende está obligado a generar una factura por la compra del inmueble, ya que la ley dice que mi costo de adquisición no se acredita con mi escritura ni mi título de propiedad, sino con mi factura de compra-venta, ¿correcto? ¿Qué pasa si en hoy es algo que incluso nosotros mismos en el momento de la firma, señor, no se olvide de pedir su CFDI, ¿no? Si es el notario porque es entre particulares, pues en ese momento, 2, 3 días posteriores se los entregan. Pero cuando vamos y compramos una persona moral a un desarrollador de vivienda, siempre les recordamos, es importante que pida su CFDI. Hoy día. Pero hace 10 años, Sí, qué barbaridad. la gente no sabía ni de qué le estábamos hablando. ¿Y qué pasa con todas aquellas operaciones donde ni la persona moral, ni el desarrollador, ni el notario tuvieron la precaución de emitir los CFDIs? ¿Qué pasa con ese cliente, ese contribuyente que hoy pretende vender, pero no tiene CFDI y no pretende exentar? ¿Qué podemos hacer, Lorena? ¿Cuál es el camino que debe de seguir este cliente? ¿Cuál es... ¿En dónde podemos encontrar la factura? ¿Quién está obligado a emitirla 10 años después? ¿Qué pasa con esos clientes? Fíjate, es un tema, desafortunadamente, no tenemos mucho para dónde hacerlo, ¿sabes, Yaret? Okay. Tendrán que revisar primero su buzón tributario. Probablemente ellos pueden considerar que no tuvieron la factura cuando adquirieron el inmueble y a lo mejor al momento de revisar su buzón tributario se van a encontrar su CFDI. Habrá que buscar al desarrollador y decirle, oye, tendrás mi CFDI. Si no lo tenemos, lo único en donde nos va a impactar es en el pago del impuesto sobre la renta por la venta. ¿Por qué? Porque no tenemos deducibles. Entonces, todo es ganancia, ¿no?
Entonces, haz de cuenta, yo pagué por una casa 2 millones de pesos, que actualizados al día de hoy son 2,300,000. Si hoy estoy vendiendo en 5 millones, esos 2,300,000 me van a servir como deducible. Pero si no tengo factura, los 5 millones de pesos por los que vendo es absoluta ganancia. Por eso es tan importante decirle a los clientes, recordarles, revisa si tienes CFDI. Si no lo tienes y sabes que todavía el desarrollador o la persona moral sigue enajenando inmuebles, corre, ve y pídeselos, ¿no? ¿Y qué pasa si no se la quieren dar? No, bueno, ahí ya. A ver, yo tengo ahora sí que una duda existencial. ¿Es posible que el notario que va a llevar la operación actual esté en posibilidades de emitir ese CFDI que se omitió en el proceso anterior? Sí, siempre y cuando haya sido en el ejercicio 2014. Solamente ejercicio Es 2014. correcto. O sea, que fue cuando salió la ley y seguramente la ley nos da esta posibilidad de que en ese año, asumo que en lo que nos acostumbrábamos, asumíamos, etcétera, podemos subsanar hoy día. Es correcto. Y si no, pues que busque cómo exentar, ¿verdad? Sí, que busque cómo exentar o que pague sus impuestos. O que Está pague sus terrible, pero impuestos. bueno, pues no hay de otra, ¿no? Ok, entiendo. O sea, y me refiero a que busque cómo exentar exenté una casa hace 2 años, pues va a tener que esperar otro año para poder exentar y aplicar su derecho de exentar por ser casa habitación. Es En correcto. caso contrario, tendrá que asumir el pago del impuesto con la utilidad generada, ¿correcto? Es correcto. Ok. Todo es ganancia. Sí, qué triste, pero sí pasa. Y la Sí, verdad es que sí lo he visto y sí pasa y son unos impuestos bastante altos. Ok, me queda clarísimo. Ahora, ¿qué pasa con el extranjero que sí tiene que pagar impuesto? ¿Qué trato le damos al extranjero que sí va a pagar impuesto porque no va a exentar o no cumple los requisitos o simplemente no desea exentar, no puede aplicar la ley? ¿Le haces un cálculo como notario a un mexicano de cálculo de impuesto una vez que tiene CFDI igualito que a un extranjero? Es distinto. Ellos Ok, a ver, pagan platícanos. directamente el 25% del valor de la operación. Es decir, vamos a vender una casa de 1 millón de pesos, el 25% son 250,000 pesos. Eso es lo que deberá pagar el extranjero no residente, que no le damos tratamiento mexicano en el país por concepto de impuestos sobre la renta. Hay otro cálculo adicional que habla precisamente se le hace un cálculo, revisan la ganancia y se va al 35% sobre la ganancia. Pero normalmente el cálculo que se le da, el tratamiento que se le da al extranjero es el 25% del valor de la operación sin deducción alguna. ¿Y cómo determinas darle o no ese trato de extranjero? Es decir, ¿qué puede hacer diferencia en un extranjero enajenante donde se le aplica totalmente el 25% directo como no contribuyente mexicano, como si te acredito que es contribuyente mexicano para pagar su impuesto y le des el mismo trato que a un mexicano? Lo platicábamos hace un momento, es importantísimo que tengan su constancia de situación fiscal, su RFC que demuestre que es contribuyente mexicano, ¿sí? Si es así, le damos tratamiento mexicano. Perfecto. Porque solamente ya sabemos que él efectivamente está contribuyendo a las arcas del país y entonces le daremos tratamiento mexicano y así haremos sus declaraciones. Muy bien, perfecto. Y ahora, siempre hay un tema muy álgido en la calle y más en Querétaro de un tiempo para acá. Tú y yo, que ya tenemos muchos años trabajando en el medio y hemos visto crecer esta maravillosa ciudad, sabemos que hoy el costo de los inmuebles no tiene nada que ver ni con hace 5, 10, 15, 20, hasta 25 años, mi querida Lore. Y entonces, ¿qué pasa con todas aquellas operaciones donde o compro en preventa, ¿no? Que es uno de los beneficios de hacer una compra en preventa, es que compras a otro precio y en lo que te entregan el inmueble por el proceso constructivo y legal para estar en posibilidades de llegar al notario y escriturar, ya tenemos una plusvalía. ¿Qué pasa cuando llego y mi operación en avalúo tiene un valor arriba del 10% de mi costo de adquisición?
yo como comprador, porque ya hablamos qué pasa con el vendedor, ¿no? Tiene que pagar su impuesto y cómo puede exentar. Ahora, ¿qué pasa con el comprador hablando de impuestos sobre la renta? Fíjate, entonces hablamos de dos impuestos sobre la renta, Correcto. contenidos en la misma ley. Claro. El que vende paga el impuesto sobre la renta por enajenación y el que compra y compra barato paga Claro. el ICR, el impuesto sobre la renta por adquisición. Compra barato, digo, no es que haya comprado barato, sino que la plusvalía por el transcurso de los años Es correcto. hizo que el inmueble subiera en su valor, pero en el contrato en el que él compró, un contrato privado, dice que costaba 1,000,000 de pesos y hoy que mandamos a hacer un avalúo en el estado de Querétaro, es indispensable para el pago del traslado dominio un avalúo, ¿no? Y vemos que en el avalúo ya cuesta 3,000,000 de pesos, pues hay una diferencia de 2,000,000 de pesos entre el valor en el que él adquirió, que es 1,000,000 de pesos, y los 3,000,000. Y que parece broma, pero pasa. Sí, sí, sí. No, parece broma, pero pasa. Claro. Claro. Y entonces, ¿por qué? Porque ya hay vialidades, porque hay nuevas zonas, porque hay plazas, porque pasa el transporte público. Todo eso eleva la plusvalía de un inmueble. Tendrás que pagar el 20% de la diferencia de impuesto sobre la renta por adquisición, porque precisamente estás obteniendo una ganancia. Para el fisco es una ganancia. El haber adquirido por debajo del valor del avalúo en un 10%, te genera en automático un 20% de ICR por adquisición. Y si se trata de extranjero, ellos pagan el 25% de ISR por adquisición. Es importante saberlo. Entonces, Sí, claro. pagan más, ¿no? Sí, sí, claro. Los extranjeros pagan más. Pues es un tema que allá afuera hace mucho ruido, créeme, porque entiendo que en la ley del Estado de Querétaro, en la ley de Hacienda y para efectos de municipios y cálculo de traslativo de dominio, necesitamos hacer un avalúo. Es correcto. Que entiendo yo, Lorena, déjame saber si estoy en lo correcto. Al final la ley marca como avalúo comercial, aunque sabemos que es un avalúo hacendario fiscal, como lo conozcamos, ¿correcto? Pero ¿qué pasa cuando además está de por medio un crédito hipotecario y que para mi institución financiera es obligatorio hacer un avalúo comercial? Y este avalúo comercial seguramente y con más altas probabilidades va a salir más alto, Claro, mucho más alto absolutamente. que mi avalúo comercial, catastral, fiscal, Ajá. porque este tiene una base de acuerdo a cada municipio, de Catastro. acuerdo a catastro, ¿no? Ujú. Y entonces mi avalúo comercial bancario seguramente arrojará un valor mucho más alto. Entonces entiendo que si eso sucede y yo estoy comprando, tengo un margen, ¿no? Nos hablabas ahorita, tenemos un margen en la ley del 10%. Entonces, si eso sucede, no hay manera, déjame saber, no hay manera Es correcto. de evitar pagar 20% directo sobre la diferencia. Es correcto. Aquí no hay deducciones, aquí no hay échenme la mano. No, es el Aquí no hay 20% nada, es directo. 20% directo y no tenemos nada que Es hacer. correcto. Pues también ese es un tema importante Mm. a la hora que elegimos hacer una inversión inmobiliaria, ¿estás de acuerdo? Es correcto. Porque también es importante tener claro el tema de los impuestos, ¿no? Ujú. Porque ya sabemos pues, que nos va a prestar el banco tal cantidad, ya sabemos Ujú. cuánto aproximadamente nos cuestan Ujú. los gastos notariales, Ujú. ajá, y ahora pues hay que tener presente que si es una zona de gran plusvalía en la ciudad, que sí hay varias en Querétaro, Ujú. también tenemos que pagar impuestos sobre la renta por adquisición. Es Y que aquí, sea yo persona física con actividad asalariada o con actividad empresarial, Ujú. aquí no hay distinción, ¿verdad, Es Lorena? correcto. Aquí todos, y acuérdate, los notarios somos solidariamente responsables. Claro. Entonces, ¿quieres firmar? Evidentemente, te tendré que informar. En el contenido de la escritura se te hace saber que voy a retener el impuesto sobre la renta y nosotros tenemos 15 días a partir de la firma del instrumento para enterar y declarar. Claro. Es importante hablarte de la declaración porque esas declaraciones que nosotros hacemos, además de llegarte a tu buzón tributario, si por alguna situación no te llega, márcala a tu notario y dile, oye, necesito mi declaración porque esa declaración va a ser útil en tu declaración anual para hacer deducibles los impuestos que requieras en tu declaración anual. Sí, justo para allá iba. También entiendo que al final del día en mi declaración anual como contribuyente podré deducir y Correcto. acreditar justamente Correcto. que yo ya hice un pago de un impuesto por una utilidad. Es correcto. Y cuando decidas vender,
Si pagaste un ICR por adquisición porque compraste muy bajo, ese ICR por adquisición lo podrás deducir al momento que enajenes. Claro, ¿no? Me queda clarísimo. Oye, y hablando de enajenación, de impuestos sobre la renta por adquisición, perdóname, ¿qué pasa con esta? Creo yo que tenemos una laguna, pero tú sabrás decirme de mejor manera. Cuando esta adquisición de vivienda es vía un programa de institución gubernamental en el cual participa el recurso y que, para ser específica, estoy hablando de créditos donde se involucra un Infonavit e incluso un Foviste, ¿qué pasa con el impuesto sobre la renta por adquisición? ¿Cuál es la interpretación y la política de la notaría número 50 en ese sentido? Porque yo entiendo que hay ciertos capítulos de la ley donde, si bien el notario es obligado solidario, pues cada notario, como bien decías hace rato, tomará su propio criterio de interpretación a fin de no incurrir en alguna no retención de impuesto y demás ante la autoridad fiscal. ¿Cuál es el criterio de la notaría 50, Lore? Fíjate que considero que evidentemente, mientras sea una adquisición a través de un programa de vivienda como el Infonavit y Foviste, no hay obligación de retener el impuesto sobre la renta por adquisición. Habrá notarios a nivel nacional, que seremos muy respetuosos de la política de cada notario, que decidirán que evidentemente para ellos, ¿sabes? Vamos mucho hacia 1974, que es cuando se crea el Infonavit. El Infonavit construía casas, entonces decían, si son casas que construye el Infonavit, entonces exenta. Ahí es donde entra la discusión de si construyó o no construyó el Infonavit. Yo como notario público, considero que la adquisición, si no es a través de un programa de vivienda como el Infonavit, no se adquiriría el inmueble, entonces evidentemente hay exención de impuestos sobre la renta. Perfecto, bueno, pues aquí tenemos evidentemente una postura que me parece adecuada desde mi punto de vista también. Yo coincido contigo en donde en estos casos, en efecto, el impuesto no debe de generarse, por lo tanto no se debería de retener. Pero cada notario claro, claro, por supuesto. Muy bien. Y ahora para cerrar, Lorena, este maravilloso capítulo de impuestos sobre la renta que podríamos tener hay mucho para y platicar. tomarnos 5 cafés más para platicar de todos los casos que puede haber en este sentido de impuesto, de la obligación del notario y de los 1000 supuestos que puede haber, porque también cada caso puede tener su peculiaridad, ¿no? A veces los clientes se nos enojan, pero pues la ley lo marca y no podemos hacer nada contra eso cuando estamos hablando de impuestos y de una autoridad fiscal. ¿Qué recomendación o qué recomendaciones muy específicas tú podrías darles a quienes nos escuchan cuando van a vender una propiedad? Previamente sabemos que pueden ir a asesorarse a la notaría, por supuesto. Ahorita nos dejarás tus datos porque estoy segura que con mucho gusto quien tenga dudas podrás atenderle, asesorarle y apoyarle en este proceso. Pero ¿cuáles son los requisitos puntuales que tú recomendarías en cuanto a tener la documentación en orden para que el día de mañana que alguien desee vender su propiedad y pueda acreditar que es su casa habitación, cómo debe tener la documentación en orden? Y pues me queda claro que para el que compra el impuesto sobre la renta por adquisición no podemos hacer absolutamente nada. Solamente nos podrías ayudar a ser muy puntual y reiterativa en cuál sería tu consejo como notario para todos estos contribuyentes que venden el día de mañana. Yo creo que es muy importante, Yaret, que tengan su título de propiedad. Número 1, título de propiedad inscrito en el registro público de la propiedad. Número 2, se adquirieron a través de un crédito hipotecario y ya terminaron de pagarlo. La cancelación de hipoteca, en donde consta la cancelación del gravamen. Por favor, importantísimo. Sí, es que ¿sabes qué? A veces, de verdad, y también entiendo a los prestatarios del servicio notarial, ellos no tienen que saber que evidentemente al terminar la cancelación de hipoteca les dan una hoja y dicen, yo ya liquidé. No, hay que ir a pedirle al notario público que te haga la cancelación de hipoteca. Entonces, título de propiedad, cancelación de hipoteca. Evidentemente, si adquiriste después del 2014 tu certificado fiscal digital por internet, que es la factura que contiene los datos de la adquisición de tu inmueble, tu acta de matrimonio. Ojo, es que hay tanto que platicar. Ya sé, sí, Acta de matrimonio. Si adquiriste siendo casado en sociedad conyugal y después te divorciaste, habrá que ver el tema de la disolución de la sociedad conyugal.
No porque tú hayas adquirido, creas que puedes ahora vender sin la autorización de tu cónyuge, claro. De quien era tu cónyuge. Debió haberse disuelto la sociedad conyugal. Tu acta de matrimonio, tu constancia de situación fiscal. Ojo, mucho ojo, el tema de los documentos para exentar el impuesto sobre la renta. Ya lo citamos. Sin los documentos para exentar el impuesto sobre la renta, el notario tendrá la obligación de calcular y retenerte los impuestos. Ya adicionales, ya sabemos que tenemos tu constancia de situación fiscal, tu comprobante de domicilio, tu identificación oficial y suficiente. Creo que con eso concluimos los documentos básicos. Correcto. Y en esos documentos básicos, nada más como para ser muy precisas, Lore, nuestros documentos para exentar, sí o sí, ¿estás de acuerdo conmigo que deben de tener tu RFC? Sí. Para que nos quede claro que es un comprobante de servicio fiscal, es que debe de tener nuestro Registro Federal de Contribuyentes, ¿correcto? Fíjate, en lo que es la luz y el teléfono, sí es indispensable que tenga el RFC con homoclave y que la homoclave traiga la vinculación al final del recibo, ¿no? Claro, o sea, es nuestra cadena, que es nuestra cadena digital, ¿correcto? Es correcto. Digo, si tu tarjeta de crédito, si tu comprobante del banco no lo tiene, no nos preocupa, porque el reglamento es muy específico. Dice comprobantes fiscales por el consumo de energía eléctrica o telefonía fija. Esos dos en específico sí tienen que tener RFC. Perfecto. Pues, mi querida Lorena, espero que sea el primero de muchas pláticas que podamos tener juntas. Tenemos muchas pendientes. Sabes que te adoro con todo mi corazón, sabes que te admiro muchísimo como persona, como profesional y de verdad agradezco muchísimo tu tiempo y que nos ayudes a compartir en este foro a todos aquellos que están involucrados con el medio inmobiliario, que siempre tengan la confianza de acercarse a un notario, de asesorarse previamente antes de firmar cualquier documento. Yo siempre les digo, antes de firmar cualquier documento, cualquier contrato, es importante que se acerquen a gente experta como tú, que conoce del tema y que puedan tener esta asesoría y esa tranquilidad, ya sea vendedor o ya sea comprador, ¿no? ¿Correcto? Efectivamente, Yaret. Y recordarles que de verdad el Colegio Nacional de Notariado Mexicano está en permanente capacitación para todos los notarios a nivel nacional. Acude a tu notario, preguntas si lo que estás firmando es correcto. A lo mejor no traes la cancelación de hipoteca y estás firmando un contrato privado de compraventa en donde traes una pena convencional del 20% del peso de la operación y si alguien te ha revisado tu contrato no lo firmas y primero haces tu cancelación y después ya haces tu enajenación. Acércate a nosotros, acércate a los expertos. Pide tu asesoría, ellos siempre estarán listos para darte la asesoría en cualquier tipo de operación. Lorena, muchísimas gracias. Por favor, déjanos saber a todos los que nos escuchan en dónde te pueden localizar, dónde está la notaría, algún teléfono, redes sociales, donde se puedan acercar para toda esta asesoría, por favor. Gracias, Yaret. Soy Norma Lorena Ramírez, notaria pública 50 Querétaro. Tu cita por WhatsApp al 442-250-5050. En redes sociales nos encontrarás como Notaria 50 CRO, tanto en Instagram como Facebook. Bueno, pues aquí tienen a Lorena, muchísimas gracias. Ya nos dejó y nos compartió sus datos, por favor. Si necesitan alguna asesoría, algún tema respecto a impuestos sobre la renta y por supuesto cualquier otro tema que tenga que ver con la función notarial, Lorena, estoy segura que ella y su equipo estarán felices de atenderles. Agradezco muchísimo que nos sigan. Nos vemos en la próxima cápsula de Platicando con Yaret. Agradecemos siempre. Por favor, no olvides que si esta información es de utilidad para ti o para alguien que tú conozcas, ayúdanos a compartir. Siempre es importante. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, SOC Advanced Solutions. Muchísimas gracias.